venerada por muchos, temida por otros tantos. La Santa Muerte ya no es una deidad menor, por lo menos en México, ya que el poder que le han otorgado sus devotos la han convertido en un símbolo de esperanza muy milagrosa. Personas que viven en un entorno de crisis económica, de salud, seguridad y religiosa. Situaciones que se combinan con la gran ironía de pedirle a la muerte por la vida. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Una vez más, como cada martes, usted se está deleitando con un podcast más, ya sea en YouTube, en Spotify, de Les Conferenzants. Hoy, pues continuando con nuestra idea del frente a frente, estoy pues, con el que faltaba, con el señor Ente. Muy buenas noches, señor Ente. Frente a frente con el señor Ente. Bueno, muy bien. Muy bien, es como ¿cómo sería con el señor Agapito? No sé. Sería ratito a ratito. Ratito a ratito. Bueno. Putos genios, güey. Muy buenas noches a todos. Gracias, señor Gonzo. De vuelta por acá. Me da mucho gusto estar con ustedes. Pero me da más gusto que no sea un frente a frente. Me da gusto que estemos Casa llena. Casa llena. Full house. Así mismo, porque sorpresivamente hoy está con nosotros el señor Cosateno. ¿Por qué sorprendente, güey? Pues porque no había estado. No había estado. Pues muy buenas noches ¿Sí? a todos. Gracias por esperarnos cuando no estamos y gracias por escucharnos cuando sí estamos. O desesperarnos. Y desesperarnos. Pues ya estamos por fin, casa llena en Les Conferenzants. Estamos absolutamente complacidos por lo mismo. Pero pues bueno, vamos a pasar a nuestro programa que es A lo que vinieron, ¿no? Así es. A lo que te truje. A lo que te truje, chaval. Ahora, lo malo es que no está nuestro ángel de la guardia. Fue suplido por Steven Spielberg, ¿no? El señor Spielberg. No es cierto, No, sí no, está el señor Ángel. Así es. Está ahí en la cabina. Allá lejos, allá lo en la tenemos. cabina. Hasta allá. Así. Ajá, es que En así este estudio, En ¿no? la siguiente hectárea de nuestro estudio. Así Sí. Sí, tal vez nos pueda explicar un poco sobre el manejo de decibeles apropiados el señor Havok. No. Porque tiene que ver todo con el tema, ¿no? Pues ha cambiado porque antes era lo mínimo permitido, pero ese mínimo permitido ha ido aumentando conforme la cantidad de ruido ha ido aumentando. Entonces ahorita técnicamente todo es ruido ya. Así que... Mi abuela diría lo mismo. Todo es ruido, todo Exactamente. lo que escuchan es ruido. Pero, ¿qué? ¿Eso qué tiene que ver con...? No sé, el señor Gonzo ya sabes que le encanta empezar luego en materia. Así, ya ven. Entonces, ¿Y usted quién es? yo me llamo el señor Gonzo, Muy bien. Me llamo el Me llamo señor. Me llamo el señor. de la casa de él. De la casa Qué ego tan Ah. grande que habla de él en tercera persona. Señor Gonzo ya leyó All Star Superman. señor Gonzo ya quiere que se calle. Ya leyó All Star Superman, señor Gonzo. Yeah. Usted que es el fan número 1 de... Así es. No la ha Así leído, es. ¿verdad? No, No, sí, la sí, leí. ya lo leí. Por Sí. fin. Y bueno, pues ahorita que estamos hablando precisamente de cosas que se mueren, Cáchate. Spoiler pues tenemos que mencionar que hoy hablaremos de un tema en algunos campos controvertido, pero pues al final del día es impacto de la cultura popular y las creencias pues de masas en el sentido de mucha gente, ¿no? Pero hacemos la aclaración de que este programa, este podcast, no tiene la intención de polemizar sobre las creencias de las Disclaimer. personas, ¿no? Sí, es disclaimer, no nos hacemos responsables. Porque lo que queremos es hacer como un pequeño paréntesis cultural divertido del impacto que tiene, como bien decías, la Santa Muerte en la cultura popular, principalmente mexicana. Sí, ahora bien que si quieren pasarse su cartera al bolsillo derecho mientras dura este programa, pues no Nos los culpamos. desancudas, güey. Entonces, la Santa Muerte, bueno, primeramente aquí tenemos a nuestro especialista en temas oscuros. Pues tenemos que recalcar que la muerte ha sido venerada pues prácticamente desde el inicio de las veneraciones, ¿no? Casi todas las culturas tienen alguna figura relativa al más allá, tanto en Asia como en Europa, como en América Latina, precolombina. Hay un montón de figuras y deidades pues que resguardan, ¿no? Que tienen una relación
con el reino de los muertos o con la muerte como acción misma, ¿no? ¿Y qué nos puede decir de esto, señor Ente? Pues que tienes razón. Bravo. ¿No? Yo diría que sí. Ya, Yo mejor diría que explicado sí. no puede estar. Es que en la investigación que hacíamos, creo, yo no llegué a encontrar que en otros países se venerara como Bueno. tal a la Santa Muerte, así Bueno, como no. está representada. Hay deidades, ¿no? O sea, por ejemplo, entre los griegos, uno piensa en Hades a la hora de pensar en la muerte, pero Hades no era el dios de la muerte, Hades era el dios del inframundo, el Claro. rey del inframundo. Yo pensaba en un jugo así como de El- soya. El dios de la muerte para los griegos era Thanatos. Thanatos, así Que es. de ahí salió el nombre de Thanos, precisamente. ¿no? Exactamente. Thanatos era el dios de la muerte. De ahí viene la tanatología Ujú. también, ¿no? El estudio de la muerte. Y del Tanat. Y también los tanates, por supuesto. Ajá. Hay que tener unos tanates Sí. para tener tanatología. ¿Y qué otro concepto de tanate es donde viene el queso de puerco, ¿no? El que se hace pueblito. Pero bueno, ya no estamos desviando. Sí, Thanatos era el dios como tal de la muerte. Ujú. Y Hades solo era el que reinaba en el inframundo. Ujú. No era la parca segadora, como vamos a Ujú. llegar a esa concepción. ¿Qué otra deidad de la muerte había en el mundo Bueno, occidental? ahorita que acaba de pasar el Día de Muertos, pues tenemos ahorita a Mictlantecutli, que curiosamente hubo un concurso de disfraces en donde no dejaron concursar a un chavo que fue de Mictlantecutli porque no era un traje típico mexicano. Sí, pues ya ahí estará la noticia, ¿no? En las redes sociales. Ay, pero mi Dios. Pues, sí. Entonces, sí, el señor del inframundo, Mictlantecutli, que pues es de los Y que sí tenía tienen- su esposa, ¿no? Micatencihuatl. Sí, como que Sí, todas Micate. esas deidades precolombinas solían tener dualidad, o sea, Ajá. tenían una contraparte femenina. Y bueno, Mictlantecutli, él sí tenía como más que el dominio de los muertos, también era un juez, ¿no? De acuerdo a cómo morías, pues Ajá. te destinaba el señor tipo del de... Mictlán, de- precisamente, exacto. que era la tierra de los muertos. Y que decían que eran eran los jueces de los que morían de muerte natural, ¿no? Lo mismo que con Thanatos. Thanatos Ajá. era el dios de los que morían normalmente. Ujú. Sí. Igual que en Mictlantecutli. Y bueno, y tenemos otras figuras, ¿no? Está Freya en la cultura nórdica. Asimismo, pues las valquirias hacían un poco de función de lo que hoy entendemos como parcas, de Como que las parcas. recolectaban almas, nada más que ellas nada más en cierto campo, que era la batalla. También Ujú. tenemos a los shinigamis, y bueno, ¿no? De ahí, el Hades es muy completo, ¿no? En ese panorama, pues tenemos a, ¿cómo se llama? El zorrito de los muertos egipcios. Anubis. Es. Zorrito. Bueno, Zorrito. un chacal. Ese es un chacal. El ¡Chale! ¡Ya chacal. se los cargó el payaso! Ya se la sabe. Ya se las sabe. Es un chacal, no un Es chacalón. un chacalón. Sí, claro. Entonces, Sí se espantó el señor Gonzalo. sí, ahorita te hago la transferencia. Bueno, el hecho de que hoy estamos hablando de una santa, o sea, de un ícono que tiene un grado que se alcanzaba dentro del cristianismo, pues es parte de este eclecticismo Sincretismo. Que- También puede ser eclecticismo. que practica, ¿no? La cultura, vamos a decir cualquier religión abrámica cristiana, pues que incorpora, ¿no? Los elementos de otros cultos, de otras religiones, que en este caso pues es reservarle un espacio a la muerte. Como la práctica tan tradicional y tan arraigada del Día de Muertos, ¿no? Tal cual. A lo mejor muchas personas no lo saben, o no lo identifican así, pero están cometiendo un pecado dentro de la religión católica al venerar a los cadáveres, Sí, sí. al invitar a los cadáveres De cada hecho, año. los cristianos, no tan ortodoxos, pero sí menos católicos, Ujú. consideran El Día de Muertos. al como Día de Muertos pagano. incluso como satánico, Como ¿no? satánico, así es. Porque estás... De por sí, cualquier cosa que tenga que ver con imágenes, pero particularmente ese, porque la muerte es la gran enemiga de Jesucristo, ¿no? Exactamente. Ya llegaremos a ese punto. Tal Así vez. es, así es. Oye. Hagan de cuenta que si Jesús hubiera tenido así el Mortal Kombat, el último que vence y que todos los viejitos siempre te lo van a decir, es que venció al Hades. Al Hades. Es verdad. O sea, pudo haber vencido a romanos y Ajá. a magos y a todo lo que quieras, pero realmente
por lo que se hizo famoso fue por regresar dentro de Vencer los a la muerte. muertos. Sí, la muerte en esencia... Como Goku. Como Ajá. Goku. Y Superman hablando de... Ajá. Bueno, y E.T., el extraterrestre. Es verdad. No, en esencia, la muerte está completamente condenada en el concepto del judeocristianismo, porque es precisamente lo que se persigue. O sea, lo que se persigue es una vida eterna, en la perspectiva Amén. de la teología Amén, judeocristiana. hermano. Entonces, el entender que hay muerte, o el asumirla, es completamente anti-ortodoxo. Pues que la finitud del ser, ¿no? Entonces, por eso la Santa Muerte es fundamentalmente una contradicción perenne de nuestra cultura. ¿Por qué? Así es. Porque nuestra cultura, lo que decían siempre de nosotros, ¿no? El barroco mexicano y la idea de la muerte son nuestras invenciones más importantes. Nuestra negación a dejar ir las cosas Ajá. es lo que nos hace venerar a la muerte como la veneramos los mexicanos. Y el Día de Muertos, pues es una de las muestras más claras, y la Santa Muerte yo creo que es la otra. Ambas son relativamente recientes. Por más que se quiera decir que el Día de Muertos viene desde la época prehispánica, eso no es verdad. Los antropólogos ya han dicho que la veneración a la muerte, si bien estaba en Mictlantecutli y otros fenómenos, el concepto como lo entendemos es muy del siglo de los años 20, de 1920 empezó a generarse el culto del Día de Muertos, y de allá para el real, como dicen. Y luego se consolidó gracias a Walt Disney y Coco, ¿no? Ya, últimamente. Y la última aportación fue de James Bond. Ándale. Ese gran desfile. De ahí O sea, en El Día de los Muertos. Es muy fácil el sincretismo en México. Sí, ¿no? sí. Todo se incorpora y es celebrado, ¿no? Yo que he participado en ese desfile, no por gusto, Nombres. Sino sino Nombres, más bien por nombres. obligación. Yo sí decía, es que esto se dan cuenta de que esto lo estamos haciendo porque salió en una película. Claro. Y la respuesta, la gran mayoría decía, sí, pero es que está bien. Y a partir de chido, la y que- película cambió el festejo en el Y censo. es ¿no? sí. muy como dice Nietzsche de la ciencia, de que nosotros creamos los conceptos y luego nos sorprendemos al descubrirlos Ah. otra vez. Así dice que nosotros ocultamos la verdad científica en un arbusto y luego vamos y vemos el arbusto. Oh, aquí estaba la verdad científica. Dice Nietzsche que así funciona nuestra tradición, Así porque es. ahorita estamos construyendo tradiciones que más adelante vamos a decir que no pueden ser tocadas, ¿no? Que no pueden ser. Exactamente. Así como el Día de Muertos, que se cree milenaria, Nah. en realidad es algo muy reciente, igual el fenómeno de la Santa Muerte. Los tacos al pastor. Cuando la atacan, ¿no? Cuando atacan. Exactamente. No, nuestras tradiciones, el Día de Muertos. El Día de Muertos y el Halloween un día se van a confundir. Yo siempre he Ya dicho eso. están, ¿no? Ya están, pero un día ni siquiera vamos a recordar que eran dos fiestas diferentes. Va a ser un continuo de celebración. De 3 días. Ni porque cambian, creo, 5 días, ¿no? De diferencia. Pero bueno, la Santa antes de Muerte. seguir adelante, iconográficamente, No, que no iconoclástica. no plásticamente, Ah. la Santa Muerte tiene este aspecto atemorizante, tal vez para algunos, que también tiene sus antecedentes viejísimos. Ya Caronte, el barquero que te transportaba a la tierra de los muertos Sí jugué ese juego. Yo en también. Grecia, era algo como una parca, porque más bien era alguien tapado con una túnica que solo se le veían los ojos y que las manos eran de calavera o cadavéricas, o calavéricas más bien. No, cadavérica. ¿Cadavérica o calavérica? Las dos. Las dos son válidas, pero cuando decimos, cuando queremos hablar de algo que se ve demacrado, Ajá. el adjetivo Cadáver. es cadavérico, Ajá. pero dicen por ahí, por frijolidades de la vida, es que le cambiamos a calavérico. Pero aquí sí es calavérico, ¿no? Bueno, Porque sí, realmente sí queda, están o sea, los no está huesos. mal, pero la palabra Es es cadavérico. Pero bueno, en fin. ¿Qué me pueden decir de este personaje parquesco? Precisamente lo que los gabachos llaman la Reaper o los Reapers, los segadores de Que alma. no Grim Reaper, pero Que Que son no los, creo. como decía el señor Gonzo, ¿no? Los shinigamis, ¿no? Que Ajá. vienen por ti. Que todas las con los culturas hay. dementores, a los nuevos mitos. Hay una cosa que cuando te muere, o la sombra del amor. La sombra del Ghost, amor. cuando Patrick Swayze. se muere Llegan el malo y unas- llega y se lo unas llevan. sombras, Los sí. shinigamis o los reapers. Ujú. Pero es que la cuestión es que ahí son varios, ¿no? Y aquí estamos hablando de que es una misma entidad la que se encarga de Claro, de la estar ahí cuando famosa mueres y de parca. llevarte, ¿no? Ujú. Pero es antiquísima la idea de esto, ¿no? Y Sí, de tuvo una varias barca o de un... transformaciones. Ya en el siglo XIV, la muerte ya se representaba como esqueleto en algunas pinturas, las famosas danzas macabras, ¿no? Danzas Donde macabras. se representaban los reyes, las reinas bailando Con la acompañadas de mo- esqueletos, la ¿no? mo- Así es. Que, pues por eso se llamaban danzas macabras. Porque realmente son cuadros inquietantes, no sé qué les parezca a ustedes, pero... Y diría el señor Cosateno, ¿no? Ya casi acá, hasta el siglo Ya casi, XIX,
Bueno, siglo XX. hay antecedentes de cultos a calaveras, o sea, sí, a imágenes de esqueletos. En Chiapas, más o menos en el siglo XVIII, por ahí, hay antecedentes de que apareció por ahí un culto, que en Guatemala también llegó a aparecer un culto por ahí, donde empezaron a venerar a una figura de esqueleto. Pero ya la Santa Muerte pues se consolida, ya como dice el señor Rosso, por ahí del siglo XIX empieza a manifestarse en México. Iconográficamente empieza también a popularizarse la caricatura de Posadas, que es la Catrina. Sí, y que también, por cierto, ya es intocable e Sí, inamovible, claro, ¿no? Sí, claro, Sí, claro. que originalmente pues era un Una elemento de sátira, de comedia política, y después ya se convirtió en No la tenemos señora nada en contra muerte. de la Santa Muerte, pero qué chingues más de Posadas. Pues es que No, se rifaba. no es su culpa, No es su culpa, como no es claro. culpa de Diego Rivera o de Frida Kahlo, o sea, lo que son. Es Bueno, culpa de la Frida más gente o que dice menos. que lo más mediano es lo más adecuado, ¿no? Porque es lo más entendible y lo más inmediato de consumirse. Sí, sí. Pues sí, ¿no? Pues por eso fueron elegidos como las puntas de lanza de la representación iconográfica de la mexicanidad, que no de lo mexicano, pero pues cada quien. Son siempre construcciones, o sea, Sí, siempre sí. es algo culturalmente identificable y rastreable y Sí, por sí. tanto también modificable, ¿no? O sea, yo no me alarmaría de que la Catrina sea modificada un poquito, ¿no? Sin problemas. pero ¿Otra hay gente vez? que dice, Pero hay "No, gente no, que es Sí, claro. sagrado. Sí, sí, claro. No se puede. Sí, no le puedes quitar el sombrero a la Catrina porque ya es cualquier esqueleto vestido de mujer. ¿no? Bueno, es que estás rompiendo el código. Y Ojalá cuando lo ponerle rompes, una pues hay una. viserita, algo Más, acá. más moderna acá. Una que fuera acá medio chacalandrita, ¿no? Pero si algo tiene la Santa Muerte es que precisamente sí se nutre de ese sincretismo, o sea, Sí, sí. ahí no hay un culto unificado, hubo un intento de culto unificado Ujú. que terminó su registro en 2005, ahí ya no hubo más cultos oficiales de la Santa Muerte Ujú. desde entonces, aunque se intentó. Hay una serie de cultos sobre la Santa Muerte y hay una serie de conceptos sobre la Santa Muerte que se van amasando y se han ido amasando poco a poco. La idea de que tiene que estar vestida con una túnica, pues como las griegas o las medievales también, Ujú. pues es una de sus características. La idea de que sea un esqueleto amarillento es otra característica. La idea de que tenga pues ciertos colores también alude a ciertas capacidades que puede tener, ¿no? Que ya sea El orbe. ¿El qué? El orbe que Ah, el orbe, claro, que dicen que significa como la fragilidad del mundo. Bueno, ahí hay una serie de interpretaciones, ¿no? Pero sí es muy característica la imagen de la Santa Muerte. Yo, la verdad, bueno, he de confesarles que un familiar mío me sorprendió mucho cuando una ocasión entré a su cuarto y yo no sabía que él veneraba a la Santa Muerte. Y tenía su estatua de un tamaño considerable y le tenía ahí sus cigarros y otras cosas que se van asociando con esto del culto de la Santa Muerte. Cabe aclarar, aunque a lo mejor ustedes lo quieren hacer más a fondo, que no es un culto oficial del catolicismo. El catolicismo y la mayoría de las iglesias pues repele el curso como algo oficial o como algo siquiera deseable, ¿no? Claro, claro. Sí, así es lo que ya vamos a entrar en materia de religiones. Pues siempre va a haber un debate de a partir de dónde comienza una creencia, dónde es culto, dónde es religión, pues con la perspectiva de la religión desde la que se analiza, ¿no? Por ejemplo, he oído católicos que dicen que al ser la iglesia católica es la iglesia universal y que todas deberían de estar alineadas y las que no, pues simplemente no son iglesias, ¿no? Pero te vas a la iglesia protestante y te van a dar los argumentos Y te por lo protestan. cual... Pues, Pues de sí. hecho, por eso se llama así. Sí. Por los cuales los católicos no son una iglesia, ¿no? Al contrario, es que la ramera de Sí, Babilonia... según los testigos de Jehová, la ramera de Babilonia es la Ya, iglesia católica. Amigos, ya lo decía el buen Facundo Cabral. Vos sos del culto cristiano, yo soy del culto judío. Si yo no te toco el culto, ¿por qué me tocáis el mío? Es cierto, ¿no? Nadie tiene por qué meterse con las creencias. con tu mi cultito, culto, con tu con mi cultito. cultito ni con su cultote. No se metan con el culto de nadie. Sin embargo, socialmente, al venir de una minoría muy, muy delimitada por características, vamos a decir, usos y costumbres, pues sí no ha logrado trascender a una iglesia, como dice el señor Cosateno, no ha logrado su registro y se ha mantenido pues al borde pues de una creencia que a veces puede convivir con otro tipo de religiones. De Sí. hecho, se nutre mucho del catolicismo. Sí, claro. Es una, llamémosle así, no quiero decir deformación en un sentido peyorativo,
pero sin una modificación de los cultos católicos. Aquí sí le cabe la palabra secta en el sentido de cortar, ¿no? En todas las religiones son sectas, porque todas las religiones emergieron de otras. Claro. Incluso las más antiguas se ha comprobado que vienen de otras. Al menos que sea una muy, muy prehistórica, entonces es la primera religión. Pero en realidad, yo digo que antropológicamente todas las religiones son en su momento sectas. ¿Por qué? Porque se cortaron, salieron de otras. Es que, bueno, Pero hay eso... una versión que dice que secta viene de sectum, que es cortar, pero hay otras que vienen de secur, de seguir. Ajá. Ambas son posibles. Sí. Y de ahí viene la primera palabra de esta creencia, pues la santidad, ¿no? Que es un grado que se otorga a ciertos personajes, casi siempre humanos, que... Ah, cabrón. Pues sí, porque Hay excepción, animales. Sí. Sí. en donde son canonizados, y pues para ser santo tienes que ser reconocido por la Un iglesia. perro que sí puede crea ser los santos. canonizado. Bueno, muchas gracias. Les conferenzans, muchas gracias. Ah, Adiós, registro de nuestra secta. No, nada. cae. Muy- Pero entonces, justo esta religión, porque yo creo que cuando hay mucha gente, deja de ser una secta y adquiere el grado de religión por la cantidad de seguidores que tiene una peculiaridad que no hay sacerdotes. O sea, Hay equivalentes. El culto a la Santa Muerte, digamos, sería incluso más directo entre la deidad Sí. y el creyente. Por eso yo digo que la Santa Muerte imita en los aspectos rituales al catolicismo, pero en la relación con la, no digamos deidad, porque no es un dios la Santa Muerte, al menos no lo conciben así, con esta ser, es muy parecido a la relación que tenían los griegos con sus dioses. Ujú. Porque los dioses griegos sí eran quienes te hacían favores a cambio de que tú les dieras algo. Lo mismo que pasa exactamente con la Santa Muerte. La Santa Muerte no hace milagros, como los dioses griegos tampoco los hacían. Los dioses griegos actuaban para favorecerte o para desfavorecerte en función de la buena o mala relación que tuvieras con Y ellos. de lo que les dieras. Porque así Claro. como pides, tienes que dar. De otra forma, eres Viene, castigado con el exacto. máximo castigo que se puede, Sí, que sí. puede tener cualquier ser vivo. A lo mejor por eso la iglesia católica no la acepta como tal, porque pues no Pues que la está el iglesia diezmo católica de no la por acepta medio. porque en verdad tiene que ver con Jesús, con que es el máximo, la némesis. Es un némesis, claro, es su Bison de su Gael, ¿no? A Su tal grado Sub-Zero de su que Scorpion. la máxima promesa católica es la vida eterna, que no tiene cabida la muerte ni la... Bueno, que si pagaran su respectivo diezmo, probablemente así como otros cultos a otros santos, pues han sido más fácilmente incorporados, ¿no? Por los católicos. Bueno, pero como tú decías, es alguien que sí existe, ¿no? Hasta los animales, en teoría, existieron y hay pruebas de que estaban ahí, ¿no? Claro. Pero la muerte es un ente, como bien lo decían. es Sí, un la ser muerte que- debe ser algo, bueno, es algo inmaterial porque es un suceso. Sí, originalmente sí. Originalmente es el fin de la vida Sí, de sí. alguien. Bueno, y ya en el momento en el que se materializa como personaje, a ver, ¿no? Describan al público cómo es la Santa Muerte para aquellos que no lo conocen y qué se hace con una Santa Muerte, dónde la sacas o cada cuánto se lava, se cambia, se puede pintar. Este hombre no nos representa, público. No, pero tienes razón, porque incluso en es que como bien decía el señor Cosate, ¿no? Bebe mucho de la religión católica. Porque Sí. así como a las vírgenes cada tanto tiempo se les cambia de vestimenta, o a los niños Dios cada tantos periodos se les cambia incluso de sede, igual, ¿no? También, como bien decían, depende de los colores, de los atavíos. Y en México es tan popular la Santa Muerte como lo es, o sea, como lo es comprarte una cadena de oro con un crucifijo, con un Cristo crucificado. Sí, También es muy común en la gente ver Y cadenas curiosamente, con una ahora que parca. mencionas eso, el Cristo, no sé si se han dado cuenta, pero el Cristo crucificado actualmente ya no está tan en boga. De Exacto. hecho, se ve más en esos puestos a los que te refieres, Ujú. callejeros, sobre todo o bien a la Santa Muerte o a San Judas. Ujú. Tal vez, o varían. Sempiterna Virgen de Guadalupe. Ajá, Pero, exactamente. claro. Pero el Cristo crucificado yo creo que sí es muy de época, como de una generación anterior a la Que nuestra. gasta ¿sí? más Sí, material. Nuestros papás todavía traían Sí, sus pero Cristos. actualmente ya no. Actualmente Marcelino ya no. Pan y Vino fue todo frente a un crucifijo. Bueno, Así que es. el otro día vi publicidad de una medalla del Papa que anda Ajá. vendiendo Ah. mucho Ah, y otra es un vez. Cristo Sí, crucificado. es un Cristo crucificado. Sí. Pero nos remontamos otra vez a la imagen como tal de la Santa Muerte y las parcas porque
regresando un poco a los cuadros de la muerte, de las danzas macabras, siempre era una parca, un esqueleto, con su guadaña, un reloj de arena y podría ser un mundo o un orbe en la mano, que representaban ciertas cosas. Le llaman la segadora de almas y se supone que para eso es la guadaña. Así es. Un final rápido y elegante. Como la ecuación que están buscando. Exactamente. Para bonificar la TV del todo. Un reloj de arena porque pues es a final de cuentas cuando se te acaba tu final. tiempo en la tierra. Y el orbe, esto que hablaba Puro- de equilibrios del mundo. Puro ¿no? simbolismo, Ajá. puro. Y la imagen de la Santa Muerte tiene uno o más elementos de estos que se han venido Sí, arrastrando. memento mori. Sí, agarra pues de todo un poco, como decía el señor Cosateno, también la indumentaria pues de la Virgen, prácticamente una es la... versión. De ahí uno de sus sobrenombres. Y ¿no? bueno, y también hay esa asociación a que es una especie de madre también, ¿no? Que es Ajá. los que le profesan devoción la ven como también una suerte de... Le asocian cierta maternidad. O- Curioso porque o- es todo lo contrario, ¿no? O niñez, porque también Sí, es claro, la le niña. dicen La niña famosa blanca. niña blanca. Pureza, ¿no? Porque está vestida de blanco regularmente. Ujú. Y pues sí, no Como puede. pues- Es que si realmente no puede haber algo. Bueno, sí, pero sí hay pureza en el sentido de que la muerte es, ¿no? No puede no haber muerte. sí. democrática, ¿no? Exactamente. Y por eso, bueno, hay una cosa innegable que aunque se quiere decir que no, es innegable que pasa, que hay una asociación importante entre los delincuentes y la Santa Muerte. Secuestradores célebres, narcotraficantes célebres, ladrones de a pie, no tan célebres, pero existentes, le profesan... Como los Anubis culto, esos como los Anubis, Chucho el roto. le profesan devoción a la Santa Muerte. Pero tiene sentido. Tiene sentido porque evidentemente ellos no le van a profesar una devoción al Sagrado Corazón de Jesús o a la Virgen de Guadalupe si saben que van a delinquir. Aunque también. Bueno, sí, pero lo más lógico, lo más normal es que entiendan cómo funciona su mundo, que es favor por favor. Claro. O sea, a la Santa Muerte no le van a pedir cosas, le van a decir qué voy a cambiarte o qué Sí, voy a darte sí. para que tú me des, cosa que es como O sea, funciona el mundo. muy alquímico criminal. el asunto. Sí, que es como lo que se menciona dentro del guadalupanismo, pues los milagros tal cual tienen una connotación Y te los material ve- física. te los venden. Te los ven- ajá, sí, para los que no estén en México, un milagro es un artilugio que tú compras afuera de la iglesia, tiene una forma por lo general, por ejemplo, tienes un mal De- cardíaco, de sálvase es a la un parte- ahora sí, en serio. corazón, tienes un mal de riñón, bueno, ahí te venden cualquier pieza del cuerpo. Sí. ¿Cuánto me da por este sodio? Pues casi. Sí, entonces, y vas y la cuelgas en la parte de las Yo sí ofrendas. sí a las hice eso. veladoras. Sí. Sí, cuando me fracturé de mi brazo porque casi lo pierdo yo. Mi abuela fue la que me Te llevó. dio tu milagrito. Y fuimos y la dejamos a la Virgen. Y todo, Y- colgado y Y de ahí oro. está, ahí está tu- De oro. Ah. Y luego, además de eso, cuando sí se cumple, todavía vas y Ah, pones sí, un sí fuimos testimonio, después. lo cual es Exactamente. una laminita como de tamaño de hoja carta, que Ok. lleva una pintura así muy, como ilustración de libro vaquero, más o menos parece, Ah, caray. el cual Vamos a narra decir cómo naif. se, Sí, nadie- cómo se narra cómo se realizó Como el te curaste, milagro. Ah, ok. se te hizo el milagro. Y ahí Así está es. como placa conmemorativa. Entonces Ok. la Santa Muerte igual, o sea, tú quieres riqueza, pues vas a aportar dinero. Ujú. Quieres suerte, pues como dice el señor Cosateno, no te da suerte, pero probablemente no te mueras, ¿no? Pero también le das caprichitos, ¿no? Porque así como, te pido eso, pero ahí van unos cigarritos, como bien decían, ¿no? Ahí te van unas Claro. papitas, Sí. algo. Que no le un puedes ir a poner a tequilita. San Judas unos cigarros. No, por eso te digo, No. ahí no funciona ir a la devoción de la Virgen de Guadalupe, porque la Virgen de Guadalupe no te va a hacer un trabajito como la Santa Muerte. O sea, a la Santa Muerte sí se le puede ir a pedir que le vaya mal al negocio de alguien, ¿no? Ujú. O sea, decirle, quiero que a esta persona le vaya mal en sus negocios. O que te vaya bien al O que, Ujú. claro, también, o sea, Ujú. ambas cosas. Ah, bueno, y hay de todo. Hay Claro. gente que dice que eso sí se hace, hay gente que dice que eso no se hace, hay gente que dice que la devoción es muy pura y tranquila, hay gente que admite abiertamente que la Santa Muerte hace cosas por ti y que te cuida, te protege en accidentes, está ahí, la puedes ver, según ellos. Ahorita que dice el señor Ente que no hay sacerdotes, sí, no hay sacerdotes, pero sí hay como personas que empíricamente se adjudican Como mayordomos. un mayor conocimiento. Ajá, entonces normalmente estas personas que tienen más experiencia en el manejo y el funcionamiento del temperamento de la Santa Muerte, pues te orientan
Y es el caso de cuando tú vas y compras tu Santa Muerte en el mercadito. La persona que te la vende normalmente te explica qué puedes hacer, qué no hacer y hasta cuándo puedes comenzar a hacer otras cosas, ¿no? Siempre y cuando no la compres de moda, porque si la yo he visto jovenzuelos, por no decir niños, con eso, y lo compran en cualquier lugar donde venden colgajes. Y es que es muy común ir al centro y ves las cruces de primera comunión, las vírgenes, Sí, claro. las vírgenes fosforescentes y la Santa Muerte Y pegaditas, el ¿no? martillo de Thor, Ajá, sí. el Dragon Ball, pero Ajá. están dentro de lo mismo, no, ahí ya no tienen el significado que tienen en otro. Claro. Sí, claro, hay como Lugares. 2 rutas dentro de la fe. Bueno, hay muchas rutas. La que pero va a vamos a Xochimilco y a resaltar. Tasqueña. Ándale. Vamos a resaltar la ruta sacramental, que es como en la que Así están los católicos apostólicos romanos, Ujú. pues que llevas un registro, ¿no? Naces, entonces te registran en la iglesia y formas parte de la comunidad católica mediante un bautismo, pues que enfrente de todo mundo, que vean que sí te mojan y así, ¿no? Ah, caray. y la, Bueno, sí, y la ¿En dónde están y esas la- iglesias donde te mojan? ¿O qué? en todas partes. Sí, Oh. pues sí, hay una cerca de ti. Y la ruta iniciativa, que Ujú. sería más ad hoc con la Santa Muerte, en donde pues tú necesitas, tu vida coincide con el momento en el que se te la exponen y decides adquirirla y decides poco a poco irte adentrando y después cambias tu Santa Muerte de 20 centímetros por una de 50 y luego de metro y así. Es más poderosa, digamos. Pues sí. Ujú. O sea, sí, ¿Cuánto aquí mide sí la es de- Santa Muerte de más perdiz- grande? En... Hay una como de... Decía el señor Jao, creo que 28 metros, algo así. el santuario de la Santa Muerte en Tultitlán tiene una estatua muy grande Muy de grande. la Santa Muerte. Sí, de varios Había metros. otro en la Alfarería 12, en la colonia Morelos, que fue creo que de los primeros templos, ¿no? Pero ya abundan como Tepito, capillitas, ¿no? O sea, Tepitos, ¿no? la religión por la Santa Muerte ha crecido, se mantiene y yo creo que sigue creciendo poco a poco en un país como México. Les Y digo, afuera, hay otras partes ya- del mundo donde se empieza a profesar. Y en ciertas partes de Europa les gusta mucho como la iconografía, la estética de la Santa Muerte. Ujú. Sin que le profesen exactamente una devoción, como si pasa acá, usan su imagen como algo cool. Como Ok. alguien que usara la Un boca Bu- de los un Rolling Buda, ¿no? Stones o Ujú. las, no sé, los... O por ejemplo las playeras así con Buda o con Krishna y así que Sí, pues son con muy populares Martín aquí. Valverde. Ah, bueno, ese es un tema que nos da para otro No, programa. es Jesús Malverde. Esos Malverde. Martín Valverde es un cantante de Ah, música sí, ¿verdad? protestante. Es que sí, son primos, güey, son primos. Jesús Malverde, que era el famoso... El que era como una unos especie de Robin delincuentes, Hood, ¿no? ¿no? Según las se que le leyendas. profesan metieron, los se narcos. metieron en todas las religiones, ¿no? Les dicen Chuchito Malverde incluso. Chuchito. Es que, y precisamente volvemos a eso, porque al ser una imagen atemorizante que no está dentro del canon de lo bueno, según la religión católica, pues se convierte en una especie de deidad oscura Ujú. para los que no profesan fe hacia ella, como de temor, como de aléjate de a él si trae una Santa Muerte colgando porque es una mala persona. Y pues no, o sea, No necesariamente. no necesariamente, Ajá, como podría bien que ser dicho, que sí, claro. pero no por la Santa Muerte. podría Exactamente. serlo, ¿no? pa. O sea, hay muchos papas que son muy malas personas. Y que no traen a la Y que no necesitan traen a la traer a la Santa Santa Muerte. Mira, ahorita no tengo bien el dato. ¿De qué pero, papa? Ajá. No, me parece que es Alfonso Trillas Ujú. el que marca una distinción entre lo bello y lo siniestro, Ujú. donde lo siniestro pues también participa de la adoración, ¿no? Sí. De este aspecto sublime. Entonces, en ese sentido, la Santa Muerte es siniestra. Y lo que te genera, pues, es un sentimiento entre respeto, admiración, Temor. porque Como, te rebasa. Esta cosa de que los objetos también tienen, se me fue ahorita el nombre, ominoso. Ominoso. Es un objeto Como el ominoso. ensayo de Edmundo Gorman, Ujú. de que igual esta estatuota que está en el Museo de Antropología Histórica también es una... El Atlante. Ah, ¿O cuál? no, que también es de la La Coyolxauhqui. Coyolxauhqui, también podía ser bella, aunque es una masa enorme de piedra que occidentalmente no sería bello. Ujú. ¿No? Eso suele jugar en ese Y sentido. recordemos un tanto en la pedagogía Ah, pensé que en la episcopal. En la peda todo es bello, güey. Así es. En la pedagogía. En la pedagogía no. La- Ay, no.
la enseñanza y el tipo de evangelización que se dio en América Latina, pues participaba mucho del miedo. Aquí se da un fenómeno que se conoce como los Cristos sangrantes. Ajá. La mayoría de mexicanos pues recordaremos nuestros primeros acercamientos a cualquier templo. Pues lo primero que ves es un Cristo Bor que está lleno de sangre y te dicen los papás, mira, él está sufriendo por tu culpa, pídele perdón. Y ahí vas, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que visité Chalma. Al santo señor El santo de Chalma, yo le pido con él, entramos no sé si al templo o alguno de los templos, y había una pintura de un diablo enorme en una de las iglesias, y dije, ¿qué pedo? Pues no, que este es el malo, pero era un diablo como animalizado, ¿no? O sea, era más bien un ser rastrero con alas y cuernos, pero estaba dentro de la iglesia, y tú dices, pues no que no, y es esta sincretismo, este miedo a que respetes, como dice el señor Gonzo, decir, mira, este cabrón se sacrificó para que tú anduvieras acá y andas peque y peque, andas de pécoro. Uh-huh. Entonces, la religión entra también por el temor, ¿no? A algo que no puedes controlar, a seres que no puedes. Justo en este caso, la Santa Muerte se asume como algo con lo que sí puedes lidiar. Quitarle el temor. Sí, quitarle el temor, pero porque además hay formas de hacer trato con ellas. O sea, son claras los requisitos para acceder a los favores de la Santa Muerte, es ser leal con ella. Porque también dicen los que profesan esta fe que el no cumplir la promesa a la Santa Muerte o la dádiva, nanita. sí hay problemas graves, porque entonces a ti te van a pasar cosas. Claro. Desgracias, ¿no? Digamos que sí, en este sentido es un poco vengativa esta deidad, ¿no? Podría ser. No te suena, te parte la mano. Cosa que el catolicismo te enseña que, aunque seas el más grande hijo de la chingada, Jesucristo o la deidad está ahí para ti. O al revés, ahí estaba el caso de Job, que era el mejor de todos los hombres y a ver, échale Vamos a hacer diablo. una apuesta. No, pero si dices eso en un país como Chíngate, México, van a decir, no es cierto, Dios no es vengativo. Es el Jehová del Antiguo Testamento, ¿no? Sí, pero es el mismo, ¿no? Es el mismo. Viene en el mismo libro. ¿Cómo van a ser el mismo? Bueno, no es el mismo libro, porque en realidad es el libro. Pero está en la compilado en el mismo. Está en la compilación. En la misma antología, Sí, pero sí. Sí, no es el mismo autor. Qué interesante es todo esto de las así santas es, muertes. Señor Ente, usted, si hubiera sido una garantía, si bastantes testimonios, ¿usted adoraría a la Santa Muerte? Porque ya le demostraron pues que sí cumple bien. Mira, yo hace rato que conocí una canción que el señor Jabosí la conoce. Al santo, señor. Al santo. Que tiene una frase que dice, I often praise to gods that never serve. O sea, le ofrecí plegarias a dioses que nunca les serví. Porque en mi caso, creo que en el caso de la mayoría, pues cuando vas creciendo en un hogar, digamos, medianamente funcional, te van inculcando la tradición que ellos traen, ¿no? Como padres, como en mi caso fue el catolicismo, ¿no? Y íbamos a misa regularmente, cosas así. Cuando yo llegué a cierta edad y conocí ciertos libros, pues ya dije, Nel, perro, ya no. Y dejé de creer en las deidades como para yo ofrecerles mi fe. Entonces no, para mí yo no creería en ninguna deidad, aunque hubiera muchos testimonios. Cada quien su fe, no me meto con el culto cristiano, ni con el culto judío, ni con el de la Santa Muerte, pero simplemente no predico. Ok, ni el pastafarismo entonces. No, ni domador de serpientes como Moe. Señor Cosaten, usted, ¿Qué chingados quieres? si tuviera así certeza del funcionamiento, El le funcionamiento. entraría tipo... ¿Pero qué sería certeza, señor Gonzo? O sea, que una yo vi a la certeza. Santa Muerte hacer cosas o cómo. Pues ¿Qué sería sí. la certeza? O que Sí, o alguien sea, que le va a la Santa Muerte se le sacó va. la lotería 3 O sea, veces. ajá, exacto, No. que te dijeran, a ver, ponle esta manzana acá y luego te cayera el dinero, ¿no? Así. No, pues no, sinceramente no. Porque entendería que hay que someterse a una suerte de dinámica del amo y el esclavo, ¿no? Es decir, un sometimiento al que... Espacial además, o Además, cósmico. ¿no? El hippie cósmico. El hippie además. cósmico. No, entonces, sí, o sea, jugar con los dioses o con las criaturas no es buena idea. Es mejor, Sí, no. como decía Buda, que si hay dioses, pues qué bueno por ellos, pero a nosotros no debería interesarnos Sí, no. ese asunto.
Ni ellos preferentemente que se interesen en nosotros, ¿no? Ahí cada quien. En Record of Ragnarok que hubiera salido la Santa Muerte, hubiera estado Todavía no es tarde, todavía. ¿Quién no es tarde. sabe? Tal vez Estaría salga. chido. Ahí está, de Una eso. de las Santas Muertes, porque Exactamente. estamos hablando de la Pues ahí le versión aventó mexicana, La versión pero... mexicana. Señor Javo, pues Ey, ¿yo qué? misma pregunta. A mí me da miedo. ¿Qué tal que sí existen? Y si es cierto, No, por dice. eso. Y O si sea, les pido y O sea, resulta sí, que sí, tengo eso, que pagar. tuvieras la demostración de que sí te va a cumplir, pero también te va a ejecutar. No, yo prefiero hacerlo por mi cuenta. Claro. Yo creo que sería víctima, así como los que llegaba Zeus y te voy a dar varo y decían, Nel, sí, pues antes te voy a castigar. Así es como el banco, ¿no? O sea, el banco te va a soltar la lana sin problema, quieres. pero Sí. después a ver cómo le haces para Exactamente, pagar. para Ajá. pagar. Sí, yo Y prefiero... son intereses que uno no comprende, ¿no? O sea, ¿cómo comprendes lo que una deidad quiere realmente? No puede que no lo comprendas. ¿Quiere algo, Quiere en algo realidad? de ti, tú le puedes dar algo a esa Lo deidad. que decía Giovanni Papini del diablo, no sean exactamente. ridículos. El diablo, ¿para qué chingados quiere tu mugrosa alma, no? Ya está toda corrompida, ¿no? manches? De hecho, ya la tienes desde el principio. El señor Javo que ha pecado más que el mismísimo Lucifer. Sí, cierto. Pero bueno, ¿qué les parece? Es verdad. ¿Y usted? Ustedes. Yo llegaba a esa conclusión, como el señor Havok, que yo creo que más que la imagen, más que el hecho de pensar en la muerte, en el inframundo, en el infierno y todo eso, la mayoría de gente le teme precisamente por el compromiso, porque somos una sociedad en donde Somos una sabes que sociedad. no vas a cumplir. Tienes todos los derechos, pero ninguna obligación. Ajá, entonces yo creo que eso es lo que más atemoriza a la mayoría, ¿no? Que es un Trabajar. toma y daca justo. Cumplir, claro. Pero bueno, ¿qué te parece Sí, si porque lo vas? si yo pudiera trabajar por una cosa, no andaría pidiendo el milagro, ¿no? Favor. Por favor. Santa Muerte Sí, son Ah, sí, favores, por favor. favor. Sí, bueno, pues una Bueno, vez rematando. más estamos aquí reunidos. Esto va empezando, ¿vale? El intro, después de este pequeño intro, Este pequeño calentamiento, vamos ahora sí a hablar bien del tema. Ahora sí. Agradecemos en cabina al señor Ángel Núñez Así es. y a todos nuestros suscriptores, a toda la gente que nos comparte en sus redes sociales, que entra al Instagram, que nos escucha en Spotify, que nos recomienda y nos dice que estamos guapos y bonitos. así. Y pachonchitos. Eso sí. Sobre todo. Saludos a todos y cada uno de nuestros escuchas de parte del señor Ente. Gracias. Otra vez es un placer estar aquí con ustedes. Y pues cada 8 días estaremos aquí, ¿no? Unos, otros o todos. Hasta que acabe la temporada. Hasta que acabe la temporada. Y después. Y Tal vez. Una tras otra. representante de la bella, siempre querida y que ahorita nos solidarizamos con ellos, Oni Costa, el señor Cosateno. Así es, un saludo a mis vigente acapulqueña, que ojalá pues todo mejore pronto, que podemos hacer más que pedir que así sea, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos y la próxima nos estaremos por acá, no viendo, pero sí escuchando otra vez. A toda la comunidad creativa iconoplástica, Así. el señor Havok les manda un saludote. Sí, saludos. Sobre todo porque pues se construyen, hablando de la Santa Muerte, con símbolos, signos. No podría ser lo que es si no significaran todas las cosas que tiene en derredor. Saludos. ¿Y usted quién es? Yo fui Gonzo. Es y será. Y Ah. tal vez. Ay, no. ¿Está haciendo? Esto fue el Está haciendo- Desconferenzantes. Está Cada haciendo del semana. baño. Gracias, amigos. Nos vemos la próxima. Adiós. Bye.